Entrevista exclusiva con el director del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, Emanuel Álvarez, quien ha publicado estos últimos días una sentida carta en sus redes sociales para expresar en primera persona lo que significa estar en la trinchera del hospital frente a esta segunda ola de COVID-19 aquí en el municipio de Moreno. Para hablar con su director, Emanuel Álvarez, quien en los últimos días ha publicado una carta muy sentida en sus redes sociales, sobre todo para expresar lo que se siente trabajar en la trinchera del hospital en este contexto de pandemia y en el marco de esta segunda ola de COVID-19. Así que, bueno, buen día, Emanuel. Buen día. Primero que nada, ¿qué sintió cuando escribió esta carta tan sentida? No, la escribimos para un poco sintetizar o resumir, poniéndome un poco en representación de todo el equipo de salud, no solo del hospital, sino de todos, porque en realidad es un sentimiento compartido el hecho de estar viviendo ya una segunda ola, de prácticamente estar a punto del colapso del sistema y bueno, también un poco sentir cierta impotencia y angustia muy grande por el hecho de que los contagios no paran y que vemos tanto en las autoridades o en algunas autoridades de distintas jurisdicciones y del país y de la sociedad en su conjunto que no se están tomando las medidas de cuidado que se necesitarían. Y aquí en el hospital hay muchos trabajadores que se han contagiado. ¿Cómo se encuentran? ¿En qué condiciones se encuentra el personal? Nosotros tuvimos en la primera ola muchos contagios que tuvieron mucho que ver, bueno, como lo hemos tenido todos, alrededor de un 30%, sobre todo porque tenemos un hospital que tiene mucha población, o sea, mucha cantidad de gente, mucho recurso humano y el espacio físico es muy pequeño, digamos. Nos quedó muy limitada la infraestructura y eso es un tema que trabajaremos después de la pandemia. Entonces, bueno, eso significó muchos contagios, pero bueno, ahora ya casi con el 100% del personal vacunado tenemos y esperamos tener una muchísima menor cantidad de contagios que la que tuvimos el año pasado. Ahora, con respecto a la gente que llega aquí al hospital, a los pacientes que ingresan, ¿qué protocolos se siguen una vez que ingresan al hospital? Y en promedio, ¿cuántos casos de las personas que llegan son portadores de COVID-19? ¿Cuántos casos son confirmados de COVID? Y estás hablando de las personas que ingresan por síntomas de COVID. Claro, exactamente. Cuando ingresa al hospital, ¿qué protocolo se sigue? Primero para saber o descartar si tiene COVID o no. Y después, en promedio, ¿cuántos son aquellos que tienen COVID-19? Nosotros tenemos nuestra puerta de acceso, es la guardia de emergencias. En toda la primera ola, todo el año pasado, tuvimos una sala COVID que acondicionamos para hisopar, aislar a los pacientes y ver a dónde tenían que ser derivados, o si se iban a quedar internados en el hospital, o si se iban al hotel, o si iban a su casa, o derivados al hospital modular. Y en esta segunda ola, lo que sucedió que tuvimos que hacer frente a la necesidad de espacio físico para instalar nuevas camas, sacamos la sala de hisopados en una carpa que pusimos acá en el predio, con lo cual todos los sospechosos de COVID, si son leves, pasan por ahí y en este momento tenemos una positividad muy alta, del 35%, 40% de todas las personas que llegan al hospital tienen COVID. No quiere decir que tengan COVID grave ni moderado, sino que tienen COVID. Y después, bueno, hay una proporción que va creciendo día a día, semana a semana, desde el último mes, de pacientes que ya llegan graves al hospital. Llegan con dificultad respiratoria, tos, fiebre muy alta y con un estado que necesitan internación urgente, oxigenación y además algunos casos que directamente ingresan a la terapia intensiva, nos ha pasado. Hemos tenido casos también de pacientes COVID que han llegado en ambulancias de emergencia o que han llegado de domicilio por su obra social y que los hemos intubado en la guardia y han durado 3 o 4 horas y han fallecido. Es decir, se están viendo una cantidad de casos con cuadros clínicos muy graves también. Bueno, y con respecto a eso, sobre todo los casos más severos, y teniendo en cuenta también esto que me mencionabas recién de la infraestructura, de las medidas que tuvieron que tomar para agregar más camas, ¿con cuántas camas cuenta el hospital actualmente y cuántas de ellas son de terapia intensiva? Nosotros contamos con 220 camas en este momento. Partíamos de una base de 198 camas totales.
Lo que pasa es que fuimos refuncionalizando el hospital y sumamos camas de cuidados intermedios. Por ejemplo, teníamos casi 62 camas de maternidad y las dividimos, la mitad las pusimos para disposición de camas de intermedia. Y camas de terapia intensiva, el año pasado teníamos 8 al principio de la pandemia, ahora tenemos 26, así que más que triplicamos esa capacidad, pero aún así al día de hoy está al 90% la ocupación, así que no está alcanzando, digamos. Exacto, ¿y ese 90% corresponde a todos casos de COVID o hay algunos casos? No, en la proporción tanto acá como en otros centros generalmente es de 50 y 50. Lo cual es muy alto, porque tener una terapia intensiva ocupada por el 50% de casos COVID es altísimo y es lo que pone en riesgo la situación, digamos, pone en una posible situación de colapso, si sigue creciendo. Y de ahora en más, ¿qué tipo de medidas siguen para en la designación de las camas? Es decir, por ejemplo, para aquellas que están destinadas a otros síntomas o aquellos que están destinados a COVID, ¿siguen manteniendo ese 50 y 50 de ahora en más o van a derivar a otras unidades sanitarias a los pacientes que no tengan COVID? No hay posibilidad de derivación. Ya no hay camas, ni en el sistema privado ni en el sistema público. Entonces, en una terapia intensiva uno puede estar en una sala donde haya 3 pacientes COVID y 3 pacientes no COVID. No hay posibilidad de dividir en una terapia intensiva COVID de no COVID. Solo algunos centros lo hacen, pero llegado el momento se utilizan todas las camas que se puedan. Y con respecto a los que están internados en terapia intensiva por COVID-19, ¿qué promedio hay en esas salas? Es decir, porque hoy en día se está hablando mucho que también el COVID está afectando no solamente a los mayores de 60, sino también a adolescentes, a personas jóvenes. En el caso nuestro siempre tuvimos muchas personas jóvenes porque incluso en la primera ola nosotros somos un hospital que no tiene una cápita de PAMI. Entonces siempre vimos pacientes menores de 65, menores de 60, pero particularmente en esta segunda ola, como lo podemos ver en el hospital modular también, que tenemos 24 camas de terapia intensiva más, vemos que hay un porcentaje muy alto de pacientes entre 30 y 50 años. Algunos con factores de riesgo, otros con solo un factor de riesgo como puede ser sobrepeso u obesidad, que hay una proporción muy grande de la población que tiene sobrepeso y obesidad, no es que es algo raro. Y hay algunos pacientes que no tenían ningún factor de riesgo previo. ¿Y eso hay alguna explicación, sobre todo para esos pacientes que no han tenido ningún factor de riesgo, algún patrón que hayan... En realidad, siempre cuando hay un virus nuevo y la pandemia, nunca, digamos, si bien es verdad que la mayor porcentaje de afectados graves y fallecidos tenían algún tipo de factor de riesgo, en realidad el virus puede atacar a cualquier persona, no es que es imposible. Y particularmente este año, después de ya más de un año de circulación viral, se han producido distintas cepas mutagénicas que son conocidas, bueno, la de Brasil, la de Manaus, Británica, California, pero es probable que haya muchas más circulando y están circulando en Argentina que tienen mayor contagiosidad y demostraron también tener mayor letalidad. Y ahora con respecto a uno de los insumos fundamentales para la terapia intensiva, como es por ejemplo el oxígeno, ¿en qué situación se encuentra el hospital con respecto a ese insumo y otros de vital importancia para los casos más críticos? Y bueno, el consumo de oxígeno en todo el AMBA se triplicó. Nosotros, igual que las clínicas privadas y prepagas, para el oxígeno gaseoso dependemos de proveedores que son empresas internacionales, transnacionales, y ese insumo está escaso. Hay pocos tubos, menos tubos de los que quisiéramos tener, de los que ya pedimos, y además está en riesgo, digamos, en todo el sistema el consumo, digamos, el oxígeno de tubos, el oxígeno gaseoso. Respecto al oxígeno líquido es mucho más sencillo porque se cargan, a medida que se va necesitando, se va cargando en nuestra planta central y se va garantizando, pero el oxígeno en tubos es lo que más se está preocupando en este momento. Claro, ¿el necesario igual para la terapia intensiva es ambos o...? No, es el otro, es el oxígeno líquido, el que circula por la red centralizada de oxígeno. Bien, y el que está... Y el que está en tubos es un oxígeno gaseoso, sí, que sirve para los pacientes moderados, digamos. Ah, correcto, bien.
Ahora, en cuanto a la vacunación, que también es indispensable también, sobre todo para evitar la mortalidad, ¿no?, también de las personas. Aquí en el Hospital de Moreno también hay un centro de vacunación. Ahora, con respecto a las vacunas, en promedio, ¿cuántas se vienen aplicando? Y hoy en día, ¿a qué grupos se están aplicando esas vacunas? Nosotros, el vacunatorio del hospital ya se suspendió. Se suspendieron todos los vacunatorios de los hospitales. Este vacunatorio que está acá en el predio es un vacunatorio que también es de provincia, pero está por fuera del hospital. Nosotros, cuando tuvimos nuestro vacunatorio hospitalario, vacunamos a prácticamente todo el personal de salud y ya habíamos empezado a vacunar a personas con factores de riesgo mayores de 60 años. Fueron más o menos casi 6.000 dosis de vacunas que se dieron en todo este tiempo. Correcto, o sea, este que se encuentra aquí no dependería de ustedes en este caso. Ah, perfecto. Bueno, y por último, con respecto al tema también de los hisopados. En promedio también, ¿cuántos hisopados se vienen haciendo? ¿De qué tipo son? Porque también hoy en día hay algunos que te pueden dar el resultado en el día. Entonces, ¿cuántos vienen realizando? Y si también nota alguna diferencia con respecto al año pasado en cuanto a los hisopados y si la gente se preocupa más y llega también para hisoparse. Sí, en el último mes los hisopados se duplicaron. O sea, crecieron un 100%. En nuestro caso estamos hisopando a 250 personas por día y nosotros tenemos un laboratorio propio con la tecnología COVIDAR de biología molecular que tenemos desde el año pasado, que eso nos permite tener diagnóstico por lo menos en 24 horas, no más que eso. Y después ahora se sumó una modalidad nueva, pero que tampoco es masiva, que es la de los test rápidos, test de antígeno rápido, que te permiten tener resultados más rápidos aún, pero con otra sensibilidad, es decir, a veces puede ocurrir que tengas un falso negativo. Bueno, y por último, usted en su carta, en la que publicó en las redes sociales, mencionaba la necesidad de regresar a la fase 1, como una medida indispensable también para tratar de reducir la suba continua de contagios que se estuvo produciendo sobre todo estas últimas semanas. ¿Qué postura tiene hoy en día frente a la pandemia? ¿Qué medidas cree que serían necesarias para tratar de aminorar el número de casos? Porque obviamente es una pandemia y los casos van a estar siempre, pero ¿cómo se puede aminorar ese número de casos y qué mensaje le puede dar a los ciudadanos de Moreno? No, primero el mensaje de que nos sigamos cuidando, que no salgan a la calle si no es necesario, que no viajen en transporte público si no es extremadamente necesario. Y que sí, por supuesto, nosotros creemos que hay que profundizar las medidas de restricción de circulación de personas, que son las únicas que demostraron científicamente disminuir la curva de casos y el impacto en el sistema de salud. No solo acá en Argentina, sino en el resto de los países serios del mundo y en los países más desarrollados. No es una idea mía esa que digo yo, digamos, es una indicación en base a un análisis científico. No estoy hablando de algo que es digamos, un capricho. Si no hay mayores restricciones a la circulación de personas, si no hay mayores medidas de cuidado individual y colectivo, va a haber colapso sanitario, como lo hubo a veces entre 1 y 2 veces en los países más desarrollados de Europa, ciudades de Estados Unidos y muchos países de Latinoamérica. Muchos países. Sin ir más lejos, nosotros tenemos un compañero médico que es de Ecuador, que es ecuatoriano, que está trabajando acá en Argentina y se enteró hace unos días que su padre falleció por COVID sin atención médica, sin respirador, sin tener una cama, sin siquiera tener oxígeno para su cuidado. Bueno, eso es el colapso sanitario, no es una invención, es la realidad. Bueno, es lo que puede ocurrir acá. Están entonces ahí a borde del colapso. Sí, estamos todos al borde del colapso. Ya lo venimos diciendo, lo vienen diciendo el ministro de Salud de la provincia, lo dijo ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo viene mencionando el presidente de la Nación. Digamos, no es un hecho, o sea, como están dadas las cosas, solo un golpe de suerte podría evitar el colapso. Bueno. Pero bueno. Bueno, Manuel, muchas gracias entonces por esta entrevista que nos diste y esperemos que se puedan reducir los números de casos y, bueno, lo mejor también para el personal de salud en esta etapa. Dale. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Farmacia Jorge Newbery 2, calle Pardo y la Niña, San Ambrosio, San Miguel. Jorge Newbery 2, su farmacia.
Linkear, internet banda ancha sin línea telefónica, www.linkear.com.ar. Consultorios Médicos Roca, Avenida Roca 3652, Cruce Castelar. Fiestiviena es todo para tu fiesta. Avenida Libertador 7407. Y ahora también en la esquina de Cervantes y Gutiérrez, Cruce Castelar. Tatín, hemos tomado todas las medidas de seguridad sanitarias para que nuestros clientes tengan la tranquilidad que merecen en esta difícil etapa. Tatín, responsabilidad en la atención de nuestros clientes. Distribuidora Hipertech. Gran variedad por precio y calidad. Avenida Libertador 7637, Cruce Castelar.